40 años transformando nuestra sociedad. Formando con calidad el capital humano. Mano a mano con el sector productivo nacional. Llevando la formación hasta los lugares más apartados. 40 años de éxitos, Innovación y progreso. Infotep. Capacitar es progresar. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a su programa Visión Social Globalizada. El programa de los trabajadores, el programa de la familia dominicana. Como cada semana, su anfitrión, el licenciado Ignacio Hernández, con ustedes para compartir una hora de programa que recoge todo lo que ha ocurrido en el país y en el mundo. Y de manera muy especial, hoy tenemos este programa compartido con nuestro compañero Rafael Pepe Abreu, quien es ya por todos conocidos, nuestro presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Así que buenos días, Pepe, una vez más en este nuevo año ya a tu programa Visión Social, el programa de la CENUS. Sí, encantado, Ignacio, de estar aquí porque es el primer programa del año en que yo participo en Visión Social actualizada. De manera que es muy importante porque, tal y como tú decías, fuera de cámara, se abren una serie de perspectivas, de desafíos que tenemos necesariamente que ver por este importante Precisamente, programa. Pepe, me gustaría que empezáramos el programa el día de hoy hablando de ¿cuál es la expectativa que tiene el movimiento sindical en este año que, al parecer, después de haber terminado el año 2020, para nosotros, los dominicanos y para el mundo entero, el año 2020 quedará marcado como uno de los años más difíciles de la humanidad reciente, digamos, después del siglo XX, en donde no se había dado una situación tan grave como el tema de una pandemia y justamente donde también esto ha conllevado cambios radicales en lo que tiene que ver con la forma de vida de la gente, la situación de vida, la economía de la gente. Justamente no ha habido un solo gobierno del mundo que no esté en este momento en dificultades económicas. Los trabajadores tienen muchísimos problemas que resolver, pero a la vez, pues hemos sido pacientes y hemos estado esperando a ver cuál es la respuesta o más bien la posición de los gobiernos en torno a la situación económica y social que viven los dominicanos y dominicanas. A partir de esa realidad, ¿verdad? Sabemos que la central sindical, la CENUS, la principal organización sindical de este país, pues está permanentemente participando en todos y cada uno de los debates, de los encuentros, de las consultas que desde el Estado, desde cualquier órgano de la sociedad civil, pues se producen a los fines de hacer cosas que pudieran llamarse de consenso, que pudieran contar con la aprobación de la sociedad dominicana. En ese sentido, ¿cuál ha sido el papel de la CENUS a partir de lo que es ya este nuevo gobierno y este nuevo año que inicia con muchísimas expectativas para los trabajadores y trabajadoras de la República Dominicana? Tal y como lo plantea Ignacio, nosotros hemos sido evidentemente muy pacientes, muy moderados en nuestras exigencias, porque reconocemos que la pandemia ha provocado no solo un tema sanitario mundial, sino prácticamente un derrumbe de la economía en sentido general, en muchos países, no solamente en países del tipo nuestro. Entonces, por eso hemos tenido que, en honor y en pos de evitar que se creen en el país mayores problemas, asumir una actitud en cierta forma
de cooperación más bien con las autoridades. Eso me ha llevado, por ejemplo, a que nos reuniéramos recientemente con el ministro de Trabajo, licenciado Luis Miguel Decán, por un mandato que le confirió el señor presidente de la República, Luis Abinader, en el sentido de que él quiere que en lo referido al tripartismo laboral, que tú sabes, Ignacio, que estamos, los empresarios, el gobierno y nosotros, ese es el tripartismo puro. Entonces, que en ese tripartismo, cree que se corresponde con la OIT, se haga una agenda común, de puntos comunes, para discutir esos puntos comunes y tratar de armar esa agenda tripartita. Esto es muy bueno, Ignacio, hay que decirlo así. A primera vista, a primera intención, es bueno. Uno tiene que jugar por los resultados, pero solo el hecho de que partiera desde una visión presidencial hacer este tipo de acuerdo ya nos está diciendo, como hemos dicho en otras ocasiones, que al presidente Luis Abinader, independientemente, simpatía política aparte, parece que le interesa hacer la cosa bien, parece que sí. Y tomar en cuenta los sectores y sobre todo tomar en cuenta un sector como el trabajador. En ese orden, nosotros precisamente estamos trabajando en esa agenda desde la visión sindical, que quiere decir tomar como base los temas que durante toda esta década prácticamente nosotros hemos matizado, hemos puesto en el escenario, pero ahora en la concreción de la posibilidad de armar esa agenda tripartita. O sea, y entonces, Ignacio, tú tienes ahí temas como el empleo, tienes temas de la seguridad social, tiene la situación referida a la propia pandemia, tiene temas referidos al tema salarial, tiene un tema referido a la conflictividad sindical, tiene temas referidos, por ejemplo, a tipo de especialidades como el tema de la zona franca que tú trabajas, porque como tú sabes, en la formación profesional aquí se le da participación a la empresa de zona franca, pero no se le da participación a las organizaciones de zona franca, sindicales, para que contribuyan también. Es decir, hay una serie de temas que, como la vivienda también, mencionábamos en la parte introductoria tuya antes de comenzar el programa, hay una línea de que nosotros vemos como posibilidad de que el tema referido a los planes de vivienda del gobierno, como uno que está en marcha, la reinserción y la participación del sector trabajador en esto se podía constituir, diríamos nosotros, en uno de los factores de protección social más importantes. Porque la vivienda en este país es un tema de mucha delicadeza. Entonces, Ignacio, si hemos perdido ya, que no se recuperan por ahora, 300,000 empleos de un solo plumazo, por supuesto, nosotros vamos a enfatizar la recuperación de esos puestos de trabajo como una forma de lograr que esta clase trabajadora no continúe perdiendo. Es claro, nosotros tratamos y es delicado de intervenir en lo que se refiere también a las cancelaciones masivas que se están produciendo, tú sabes, sector educación, sector salud, sector como los comedores económicos, otras instituciones que están produciendo también cancelaciones. Pero esta parte le estamos matizando un poco esa agenda global tripartita, porque esta agenda tiene un contenido evidentemente estratégico de corto y largo plazo. Muy bien, Pepe. Tú señalabas un tema que me gustaría abundar un poco más. Ciertamente que los programas sociales
en un país como el nuestro son determinantes para continuar en ese proceso de mejoría, digamos, de la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas y de, digamos, reducción de la pobreza, la marginalidad de las personas y dentro de ese esquema, pues, y elevando, como dije, la calidad de vida de los dominicanos. Es decir, una persona que tenga acceso a una vivienda propia, y que esa vivienda pues no tenga que dedicar su salario completo para poder pagarla, pues indudablemente que va a elevar, va a mejorar su condición de vida, ¿no? Entonces, nosotros pudimos ver cómo gobiernos anteriores, Pepe, y me gustaría que tú hicieras un poquito, nos diera un poco más detalle para la población que nos escuche, especialmente los trabajadores, porque este es un programa innovador. Lo que ha anunciado el gobierno, el actual gobierno del presidente Luis Abinader, es muy distinto a lo que hemos visto antes. Los gobiernos anteriores habían llevado a cabo unos programas que para nosotros crearon grandes expectativas, pero que al final se fueron esfumando porque vimos que no era tal la posibilidad de que un trabajador tuviera acceso a uno de esos programas de vivienda que se diseñaban. Es decir, estamos hablando que los gobiernos anteriores, desde Leonel Fernández para acá, estuvieron diseñando programas como la ciudad Juan Bosch, ¿verdad? La ciudad Juan Bosch, que se construyó en sociedad con el sector privado. Entonces, estos programas de vivienda se decía que eran viviendas que el trabajador podía accesar fácilmente, con financiamiento, con todo lo demás. Sin embargo, como pudimos ver en la práctica, muy pocos trabajadores han podido, bueno, a menos que no sea un trabajador de una condición más o menos económica buena, donde labore con un ingreso de 60, 70 mil pesos y donde también alguien más en la familia trabaje, prácticamente le es imposible adquirir una vivienda de la que se construyeron allí en la ciudad de Juan Bosch, porque la verdad es que no tenían condiciones para hacerlo. De hecho, muchas de esas viviendas han ido a parar a manos de dominicanos en el exterior que por el tipo de los ingresos que tienen, pues se les facilitaba más poder conseguir una vivienda de esa. Ahí hemos dicho, pudiéramos decir que muchos dominicanos se han beneficiado de esas viviendas, pero la gente, la clase trabajadora que vive en este país, jamás en la vida podía tener acceso a una de esas viviendas por precisamente el tipo de diseño que se llevó a cabo para dar acceso financiero a la vivienda y que realmente una persona pudiera pagarla con el salario que tenemos en este país, Pepe. Entonces, al escuchar al gobierno dominicano en este momento hablar de una vivienda que el trabajador pudiera pagarla con 3.600 pesos mensuales, un apartamento propio, entonces la cuestión es para que nosotros realmente tengamos un gran asombro y pensemos, y bueno, ¿será verdad esto? Vamos a hablar con Pepe, que Pepe nos diga a ver si esto es cierto. Pepe, quisiera que la gente pudiera tener un poco más de detalle en tal sentido. Bueno, sí, adelante, Pepe. Ok. Buena. Sí, está en el aire. Ignacio, precisamente de revisar toda la política anterior con respecto al acceso a la vivienda, nació también de una conversación que tuvimos con el presidente cuando hablábamos de que si de verdad se quiere en este país ir y mejorar el tema del ingreso, dándole valor al salario real, Ignacio, si tú tienes un buen transporte para tu gente, que tu gente tenga transporte seguro, con frecuencia, barato, accesible, si tú tienes acceso a la vivienda, a la educación, a planes de salud, el mejor aumento salarial que se puede producir a favor de un trabajador no son quizá los pesos que logramos nosotros, unos cuantos pesos que logramos, ¿verdad? En cada negociación. Lo mejor sería lograr una mejoría, como tú decías, de esa calidad de vida que permita romper
con la marginalidad. En el aspecto vivienda, si la gente sigue en este país y seguimos por el camino en que vamos, los trabajadores, creando barrios, donde quiera, un barrio se crea allí, otro se crea aquí, anárquicamente, construyendo viviendas informales, sin acceso a agua, ni electricidad, con un entorno evidentemente contaminado. ¿Qué es lo que nosotros vamos a cosechar? Eso es lo que vamos a cosechar: marginalidad, delincuencia, desarraigo. Entonces, el matiz que se hizo en el pasado, en los gobiernos que tú citaste, ¿verdad?, más recientes, de construir proyectos estilo Ciudad Juan Bosch. Nosotros a veces llevábamos a los trabajadores de empresa a ver el proyecto y todo el mundo salía encantado y demás, pero cuando le decían, ¿verdad que sí?, para usted tener acceso a una vivienda de esa, el inicial es tanto, las mensualidades son tantas, inmediatamente esa persona se daba por autoexcluida, porque ni él junto con su familia podía sencillamente pagar lo que significaba el tema de la vivienda, porque no es solamente la vivienda, hay otros gastos. Entonces, con esto que se está planteando, con esa innovación, que ahí tú conoces a Jaime, ¿verdad? Jaime González, que fue un presidente de Copardón, que después fue también presidente de Acoprovi, que es lo que se encargan del tema ese de la construcción de vivienda. Esa persona ha estado por el presidente designada con el objetivo de ver los referidos a cómo darle un giro a este tema tan importante como es el acceso de vivienda, básicamente dirigida a sectores como son los trabajadores nuestros, básicamente, que son personas de ingreso bajo, en definitiva, son asalariados, pero son pobres, no son personas que tienen condiciones para ir a adquirir, por ejemplo, vivienda en los proyectos de clase media y media alta que se construyen en la República Dominicana. Excelente, Pepe. Me parece una gran oportunidad. De verdad que eso es una gran noticia para todos los trabajadores y trabajadoras de la República Dominicana, y nos complace que ciertamente estos proyectos y estas iniciativas cuenten con el aval, ¿verdad?, de los trabajadores, que el gobierno se haya preocupado por discutir con los distintos sectores, tanto empleador como trabajador, este tipo de iniciativas que yo creo que van a revolucionar, definitivamente van a marcar el antes y el después en cuanto al tema de las viviendas en República Dominicana. Pepe, vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver con otros temas de vital interés, ¿verdad?, para todos los televidentes y que nos gustaría ver contigo en el día de hoy. Así que no te muevas de ahí, porque tenemos esta llamada por Zoom. Es un programa hecho desde, ¿verdad?, cada uno de nuestros puntos de trabajo o oficina, porque realmente tenemos que seguir colaborando, Pepe, con este tema de la pandemia. Este es el mensaje, ¿verdad?, que hay que mandarle siempre a los dominicanos. De eso también vamos a hablar más adelante, Pepe, cómo tú ves la situación. Pero bueno, vamos a la pausa y regresamos inmediatamente. Me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrando la pensión, porque yo estoy cobrando la pensión por impedimento físico, es decir, del tiempo. Me la comenzaron a dar hace alrededor de 13 años. Por eso que yo me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrándola, porque me ha servido de una gran utilidad, ya que tengo que estar comprando medicamentos casi todos los meses. Por eso que me encuentro satisfecho. Gracias por todo.
Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones. Vela por ti, por tu futuro. ...40 años transformando nuestra sociedad. Formando con calidad el capital humano. Mano a mano con el sector productivo nacional. Llevando la formación hasta los lugares más apartados. 40 años de éxitos. Innovación y progreso. Infotep. Capacitar es progresar. Muy bien, amigos televidentes, ya estamos aquí de regreso, ¿verdad? Tratando de resolver esas pequeñas fallas que se dan todavía en este tema, Pepe, de la tecnología, ¿verdad? Eso es normal que ocurra. Así que estamos conversando, Pepe, de los pactos, de esa agenda nacional de desarrollo que tiene la República Dominicana. Dentro de estas agendas, y siendo la CENUS parte del Consejo Económico y Social, indudablemente que tiene una participación activa en temas como el pacto eléctrico, que no se ha firmado en este país, que el gobierno ha prometido, o había prometido que a final de enero podría estar firmando, el tema de una posible reforma fiscal que todavía no se ha abordado de manera oficial, pero que está en la agenda del presente de gobierno, como también, Pepe, sé que está en la agenda del movimiento sindical una reforma a la seguridad social, al sistema de pensiones, al sistema de salud. Entonces, dentro de esos temas, que son temas de vital importancia para nuestra sociedad, quisiéramos, Pepe, que tú pudieras uno por uno ver cuál es la perspectiva que tiene el movimiento sindical sobre estos temas tan importantes. En el orden en que lo situaste, Ignacio, hay que decir que el pacto eléctrico se discute hace 3 años. Es un pacto que prácticamente estuvo a punto de firma. En un momento determinado fue interrumpido porque aquí hubo un proceso electoral, por supuesto, que colocó y desvió toda la atención hacia la concentración básicamente de los partidos a temas como el de la situación política en juego. Ahora ya, con más serenidad, se ha anunciado que final de mes se propone una posibilidad de la firma de ese pacto. Ya ahí los sectores concernidos en la discusión estábamos prácticamente a punto. Faltaban detalles, como es referido a la CDEE, como es referido a los 3 consejos directivos de la sede, etcétera. Eran temas que no se habían podido consensuar. El Consejo Económico y Social, que es el órgano encargado por el Poder Ejecutivo
de hacer ese proceso, de llevarlo a efecto, precisamente ha sido convocado. Y ha sido convocado con un punto de agenda referido al pacto eléctrico y su firma. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el tema se ha retomado, inicio de año, y ya Lisandro Macarrulla, el ministro de la Presidencia, anunció la posibilidad de la firma. Las confederaciones, porque la CENU está actuando ahí en el Consejo Ejecutivo del Consejo Económico y Social, en representación también de las otras dos confederaciones. Entonces, las confederaciones hemos dicho que estamos listos para la firma del pacto, partiendo de lo siguiente, Ignacio, y en esto no queremos sembrar falsas ilusiones. Es un marco general, no es que eso no significa que el pacto eléctrico inmediatamente va a lograrse con su firma una rebaja de la tarifa inmediatamente, una eliminación de los apagones inmediatamente. Eso será un proceso que hay que construir. Entonces, lo que estamos diciendo, vamos a hacer ese marco general, pero el trabajo real viene a partir de ahí en el terreno. Eso por ese lado. Por el lado de la reforma fiscal o del pacto fiscal, nosotros lo que hemos dicho es lo siguiente. Hay tres formas para un Estado, un gobierno adquirir recursos. Son impuestos a los ingresos, a los grandes ingresos, impuestos a los grandes patrimonios y al consumo. En el país se ha acostumbrado básicamente los sectores de poder a siempre desviar el tema de los impuestos por el lado del consumo. Eso es lo que hemos tenido aquí. Entonces, como eso se ha hecho, tú ves que un obrero, un trabajador de la zona franca, trabajador hotelero, que consume un chocolate, que consume un yogur, que compra un café, paga los mismos impuestos que su patrón, que un potentado. Porque si el patrón compra lo mismo que el trabajador está comprando, porque comida en definitiva, termina siendo común, entonces ambos, pobres y ricos, están pagando los mismos impuestos. Entonces tú te preguntas, ¿eso es justo? Y la verdad es que no, que nosotros consideramos que hay que ir a los impuestos progresivos, haciendo que el que más tiene, que tiene grande patrimonio, que inclusive evade, porque el que tiene capacidad para evadir aquí es el que tiene poder, es el que capta los recursos, es el que puede evadir. El trabajador, por ejemplo, no puede hacer evasión. La ama de casa que compra en un colmado, un supermercado, no puede evadir. Entonces, esos sectores de poder, es a ellos donde tiene que ir el problema de los impuestos. ¿Por qué, verdad, Ignacio? Un Estado necesita impuestos porque para cumplir con los programas de salud que nosotros exigimos, con los programas educativos que exigimos, buen transporte, la vivienda mismo que estamos discutiendo aquí, ese necesita recursos y esos recursos hay que captarlos en los sectores que más posibilidad tienen de pagarlo. Como dijo un líder del pasado que murió, el costo de la democracia hay que pagarlo. Eso lo decía el doctor Francisco Peña Gómez. Entonces, le toca a estos sectores comenzar en este país a pagar el costo de la democracia. Por Pepe, el lado, sí. Sí, no, que me llama la atención el tema porque precisamente lo que tú explicabas de quiénes son los que tienen la mayor carga de la impositiva en la República Dominicana. Y podemos dar el ejemplo claro de que aquí tenemos una base impositiva de un 18% en el ITEVIS, por ejemplo, que son los bienes industrializados, pero que muchos expertos opinan que es muy baja comparada con la de otros países, que puede llegar hasta un 40%, como el caso de Europa, Suiza, pero que son países donde todas las necesidades básicas están garantizadas de pleno derecho. Ahí nadie te pasa hambre, nadie tiene problema de salud, nadie tiene problema de agua potable, nadie tiene problema de vivienda, de carretera. Entonces, bueno, y el salario es un salario que realmente permite también al trabajador aportar más al Estado Dominicano. Dentro de esas dos perspectivas, de ver un país donde los salarios se mantienen estancados, ¿verdad? Y que los trabajadores tienen de manera directa que pagar un impuesto cada vez que compran, como tú dices, que van al supermercado, que pagan la energía eléctrica, que pagan cualquier servicio. El tema de las telecomunicaciones.
no es un 18%, pagan un 32%. Entonces, esos son ejemplos de cómo se carga de manera tan directa al más pobre. ¿Qué tú entiendes que debe de hacerse en esa reforma para lograr que esas empresas, que las empresas, que los industriales realmente paguen un impuesto? Porque el impuesto del ITEVI que los industriales se le cargan al consumidor, no lo pagan ellos. Entonces, eso se le carga al producto final, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre qué metodología pudiera utilizarse para cambiar esa realidad, esa triste realidad que viven los trabajadores en la República Dominicana? Sí, Ignacio, el Estado tiene identificado en este país los grandes ingresos. La persona, las empresas que manejan grandes ingresos tienen que hacer un aporte significativo a esa carga de impuestos con el objetivo de liberar precisamente a esos sectores más desposeídos de esa carga que están asumiendo. Hay que identificar esos grandes ingresos. ¿Sabe, Ignacio, que cada rato nosotros oímos que en los países desarrollados, como esos que tú mencionas, Suiza y otros, los países nórdicos, el mismo Estados Unidos, tú te encuentras cada rato con gente sometida, grandes ricos, grandes poderosos, por intentar evadir los impuestos. Tú te encuentras con deportistas que se destacan mucho o artistas que se destacan mucho, que viven hasta cambiando de residencia para evadir los impuestos que le cargan, ¿verdad?, en esos países. ¿Por qué? Porque identifica precisamente eso, los ingresos, y van por el ingreso, detrás de los ingresos, detrás del que tiene, no detrás del despauperrado, ¿entiendes lo que? No, sino de ese que tiene posibilidad. Y los patrimonios están identificados. Aquí hay en este país 238 personas, Ignacio, que tienen 20 millones de dólares en cuenta fija, ¿verdad que sí? Entonces tú dices, pero ven acá, y esta persona no pueden, de acuerdo como la CCA lo ha establecido, pagar un impuesto, ¿verdad? A la finanza del país, con el objetivo de que se libere a la clase de abajo de situaciones que tienen que afrontar y que eso contribuya. Se decía antes, Ignacio, se ha dicho siempre, que el tema de los impuestos, que muchos de los ricos se niegan a pagar el tema de los impuestos porque los gobiernos se los roban. ¿Tú ves? Eso es lo que se dice, que los políticos se los roban. Y como se lo van a robar, entonces nosotros no vamos a asumir ese pago de impuestos porque se lo van a robar. Hay que decir, Nacho, que el robo no tiene una calificación y un señalamiento que puede ser solo político, ¿no? El empresario que evade, por ejemplo, un ITEVI y lo retiene, o un impuesto a la comunicación y lo retiene, el que evade, por ejemplo, un impuesto que debe pagar porque hace el descuento y lo retiene, eso también es robo. Pero en definitiva, lo que queremos decir es que no se puede alegar siempre eso. Hoy, por ejemplo, hoy en este país, vuelvo y lo repito, simpatía política aparte, el presidente que dirige el Estado es un hombre que ha demostrado honradez. Nadie puede decir que no es honrado y que se preocupa por perseguir la corrupción de sus propios funcionarios. Entonces, si es así, entonces los empresarios están hoy quizás en el momento más adecuado para deponer esa posición, porque está dirigiendo un hombre que inclusive proviene de ellos mismos, es un empresario. Entonces, que dejen ese discursito y paguen los impuestos que corresponden, y si no, tiene que haber las sanciones condignas a esos evasores y a esos que no quieren sacrificar parte de su patrimonio en pagar, ¿verdad?, el costo social de la condición de vida y el espacio de bonanza económica que se ha creado a su favor y a su alrededor. Pepe, gracias por tan interesante explicación. Yo quisiera, Pepe, nos falta un tema importante que ver, el tema de la seguridad social, que no podemos dejar de tocar. No podemos dejar de ver el tema de la seguridad social en este programa del día de hoy. Pero previo a esto, Pepe, te voy a hacer una pregunta que quisiera que tú nos digas honestamente cuál es tu opinión sobre este tema. Pero quiero que nos conteste a la pausa.
al regreso de la pausa. La pregunta tiene que ver, Pepe, con precisamente lo que tú acabas de mencionar, el tema de la corrupción. Pudimos ver, Pepe, cómo lo que fue el desarrollo de 16 años de gobierno anteriores. Muchos casos que se presentaron donde supuestamente hubieron hechos de corrupción, siendo el más sonado de esto el caso de Brecht, que todavía se está conociendo en los tribunales y en el cual pues hay varios encartados y varios enjuiciados. Pero posteriormente a esto, el presente gobierno, ese caso de Brecht empezó en el gobierno pasado, con la intención o no de que fuesen sancionados los verdaderos culpables, pero se empezó en el gobierno pasado. Sin embargo, en este gobierno, el Ministerio Público y el presente gobierno no solo han dado seguimiento a este caso, sino también que han iniciado otros procesos investigativos y han sometido a la justicia una serie de exfuncionarios y parientes muy cercanos del presidente Danilo Medina, como es el caso Antipulpo. Pepe, yo quiero que tú nos des tu opinión realmente de qué significa para el movimiento sindical toda esta revolución que en términos de persecución de la corrupción se está dando en la República Dominicana. Voy a pedirte disculpas para que hagamos una breve pausa. Al regreso, pues vemos tu respuesta sobre este tema. Muy bien. Bien, adelante, señor director. Mira, muy bien, amigos televidentes, ya estamos nueva vez con ustedes. Así que vamos a escuchar a Pepe. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema de la corrupción, los casos que se han venido presentando a través de la Procuraduría General de la República en el actual gobierno? Ignacio, para mí es estremecedor que eso ocurre, porque que eso haya ocurrido, porque tú sabes los vínculos de amistad, de relación que hemos tenido, ¿verdad?, con el presidente Medina, precisamente. Y para mí ha sido más que sorprendente algunos de los hallazgos que se han puesto en evidencia. Claro está, falta probar que de verdad eso sea como se ha planteado. Se está en un proceso. De todo modo, yo quiero decir que me preocupa mucho porque en estos gobiernos precisamente que se mencionan, uno de los temas siempre más frecuentes por la que pasamos nosotros los trabajadores era que, argumentando el tema de no violar procedimientos, en muchas ocasiones a las propias organizaciones como nosotros se nos ponían muchísimos impedimentos, ¿verdad?, en temas aparentemente sencillos que debían resolverse. Sin embargo, después uno ve que había gente que prácticamente a mano llena hacían uso abusivo de recursos del Estado y demás. Yo quisiera, Ignacio, que todo esto resulte el que no sea como se está planteando, y que resulte todo esclarecido, de manera que el que haya tenido alguna culpabilidad pague por esa culpabilidad, pero que no se actúe nunca con el prejuicio de perseguir sencillamente porque haya pertenecido o haya estado en ese anterior gobierno. Eso es lo que esperamos, pero nosotros no podemos, por supuesto, apañar ningún acto que se haya cometido contra el erario público, contra el Estado, porque este es un país demasiado pobre, donde hay demasiada falencia como para que alguien, aprovechando su ascenso al Estado, pues tome esos bienes y disponga de ellos para su uso personal. Pepe, finalmente sobre este aspecto que tú señalabas algo interesante, y por qué nosotros, como tú decías, que en algún momento estuvimos incluso sin ser parte de ese partido, de ningún partido político en este país, por lo menos en mi condición, y sé que tú tampoco de manera militante perteneces a ningún partido político. Sin embargo, estuviste muy de cerca apoyando las aspiraciones de Danilo Medina, lo apoyaste en sus 2 periodos que aspiró a ser presidente de la República. Sin embargo, Pepe, uno de los aspectos que precisamente dentro de la evaluación que nosotros hemos hecho como
parte de la sociedad de por qué ese gobierno perdió las elecciones y lo que uno veía venir, que era como la crónica de una muerte anunciada, independientemente de la división interna, era que teníamos un gobierno donde los funcionarios, Pepe, estaban ensordecidos. Los funcionarios hacían caso omiso a todas las demandas de la población, incluyendo a veces a muchas gestiones que tú, como tú decías, por la relación y la cercanía con el presidente, trataba de llevar soluciones a muchos sectores de trabajadores que te planteaban, mira, tenemos un problema de agua en tal comunidad, Pepe, ¿qué te puede hacer? Cosas como esas. Sin embargo, Pepe, quiero contarte que tú fuiste parte de esa gestión. Tú y yo fuimos, para ponerte un ejemplo, en una ocasión donde el director de la CAS anterior, para pedir un simple pozo de agua potable para una comunidad aquí en el Gran Santo Domingo, que no tiene hasta la fecha agua potable. Y este pozo tenía ya más de 12 años en construcción y llegó el gobierno de Danilo Medina, se comprometió a continuarlo y le pasaron los 8 años de Danilo Medina y el pozo no fue habilitado. Cuando tú ves esas cosas, tú dices, pero es obvio que cuando tú encuentras comunidades que no tienen agua, no tienen carretera, las calles están totalmente destruidas, Pepe, ¿verdad? Y tú ves después tú te encuentras con situaciones como las que se están dando, donde funcionarios o allegados a funcionarios o parientes del propio presidente, tal vez abusando, ¿verdad?, de ser una persona de adentro de su familia, se roban el erario público, porque hasta ahora, que demuestre lo contrario, hay mucha evidencia de que hubo enriquecimiento ilícito por parte de muchas de esas personas. Tú dices, caramba, pero obviamente que no podemos estar de acuerdo, hayamos apoyado o no a ese partido en algún momento, con que un Estado como ese continúe en la República Dominicana. Y es por esa razón que en cada uno de nuestros programas, Pepe, nosotros hemos dado un espaldarazo a las iniciativas del presidente Luis Abinader, porque están marcando realmente que este país pudiera tener otro rumbo, un cambio de rumbo, que es lo que los dominicanos y en especial la clase trabajadora pues necesitamos en este país, que haya una situación distinta a la que se ha vivido históricamente. Entonces, Pepe, yo quería hacer el comentario finalmente. Si tú quieres opinar sobre este tema, me gustaría que lo hicieras para que entonces pasemos finalmente inmediatamente entre al tema de la seguridad social. Ese es el tema que dijiste, Ignacio. Lamentablemente, todos esos problemitas puntuales que nosotros buscamos resolver se quedaban siempre en evasiva, en una actitud evidentemente indiferente en muchas ocasiones, y ahí está el resultado. Como tú dices, ¿verdad?, independientemente de la división interna, se puede decir que su salida del poder la facilitaron ellos mismos. Entonces, ojalá que el presidente actual, Luis Abinader, tenga esta misma actitud por siempre, que no varíe en sus posiciones, porque eso es garantía entonces de que los recursos producidos por todos vayan donde tienen que ir, a sacar de la pobreza de verdad y de manera real a muchos en la República Dominicana que esperan por una verdadera justicia social. Así es. Muy bien, Pepe. Vamos a ver el tema de la seguridad social, que no quiero que dejemos ya al final del programa. No queremos que dejemos fuera, porque este es el tema más, digamos, más sensible en términos concretos para los trabajadores. Hay una situación, Pepe, que tú sabes, un conflicto social en torno a una propuesta de parte de específicamente un legislador que, con demagogia o no, ha ganado adeptos desde el punto de vista de lo que es los fondos de pensiones, en donde se plantea que se devuelve un 30% a los trabajadores de ese dinero, porque al fin y al cabo, de acuerdo a su planteamiento, pues ese dinero es de los trabajadores y en este momento pudiera la gente recibirlo de manera muy oportuna. Sin embargo, conocemos cuál es la opinión en el fondo, lo que pasa si eso se produce,
Si eso se produjera en la manera en que él lo plantea, sabemos que va a crear quizás más problemas que soluciones. Sin embargo, me gustaría que tú nueva vez pudieras abordar el tema dentro del ámbito de lo que pudiera ser una reforma a la seguridad social en la República Dominicana. Nosotros, Ignacio, vamos por el camino de la reforma integral. Por suerte, hoy tenemos ya un anteproyecto de ley que ha sido presentado por 17 diputados. 17 diputados de todos los partidos. Ahí hay desde PRM, PLDista, Reformista, Frente Amplio. Todos los congresistas que tienen presencia en la Cámara de Diputados han refrendado ese anteproyecto nuestro. ¿Y por qué lo han hecho? Porque es un anteproyecto que plantea de verdad crear las bases para que en la República Dominicana haya un verdadero sistema de protección social. Nosotros no podemos seguir como estamos, Ignacio. Cada vez tú tienes gente que te presenta un tema de salud y tú sales a resolverlo con tus relaciones. Yo hago lo mismo, aquel hace lo mismo, el otro hace lo mismo. Cada día tú te encuentras con una gente que te la despachan de una clínica privada porque no tiene 100,000 pesos para depositarlo como base y que sale para un hospital, le dicen en el hospital, no, aquí no hay la posibilidad de recibirlo. Y salga para un hospital de autogestión, tampoco lo pueden recibir. Hermano, ni siquiera tenemos un sistema de referimiento que sea seguro en un tema tan delicado como la salud, donde si de verdad en el mundo, no aquí, debe haber cercanía igualitaria en la gente, es en el trato que se refiere a la salud. Entonces, ese es un tema que nosotros lo trabajamos en ese anteproyecto. En el sistema de pensiones, ni decirlo, hermano. Es verdad, esta persona con ese planteamiento de 30%, que lo que hace es que modifica un párrafo. Él no modifica nada, él pone un párrafo a la ley que se otorgue el 30% a la persona de los fondos acumulados en el sistema de pensiones. Inclusive ni siquiera explica, ¿verdad? Los derechos que esas personas realmente tienen, porque muchos de los que se han involucrado en el tema ni siquiera son cotizantes al sistema, pero ellos creen que le podía tocar ese denominado 30%. Nosotros hemos dicho con respecto a esto, no es que no ponemos, lo que nosotros decimos es que si hay que otorgar fondos a los trabajadores de esos fondos de pensiones, no deben ser del fondo base, deben ser de las ganancias de las AFP, de esos 600,023 millones de pesos que las AFP tienen, de lo que se han ganado de eso, solo por administrarlo. Entonces, esas AFP deben otorgarle un bono a esos trabajadores que son afiliados al sistema y están afectados en sus ingresos, pero no quitarle el fondo base, porque eso va a significar entonces que si las pensiones van a ser pensiones precarias sin ese desvío de fondos hacia ese fin, entonces las pensiones van a ser prácticamente inexistentes. Por eso nosotros nos vamos por ahí y planteamos que lo que queremos es un sistema de pensiones con certidumbre, en el que se diga, el trabajador cotizó 30 años, entonces ese trabajador va a recibir 90% por concepto de cuando él era un trabajador activo como tasa de reemplazo. Trabajó 25 años, un 85%. Trabajó 20 años, un 80%. Y que nunca en el sistema de pensiones nadie debe recibir menos del 60% de lo aportado cuando era un trabajador activo. Porque hay que decirlo, Ignacio, también, en una sociedad de tanto trabajo informal, tú no puedes tener una ley de seguridad social que excluya al informal de la posibilidad de cotizar inclusive al sistema de pensiones por un asunto que es claro. Cuando esa gente sean viejas, esos que están en el trabajo informal, ¿qué van a hacer? Ellos van a pedir también una pensión. ¿Quién se la va a dar?
el Estado tiene que recurrir entonces a suplir a esa persona. Entonces, hemos dicho nosotros también, en el sistema de pensiones no puede ser un sistema pleno de capitalización individual. Tiene que ser un sistema de 2 pilares. Este pilar que hablamos, primero, es un pilar obligatorio para todos los ciudadanos. Ahora, decimos, en el tema de la AFP, para no decir que le estamos desapareciendo o que esto es un comunismo, cosas así, o que es una dictadura. No, decimos que hay un pilar entonces donde aquellas personas que puedan cotizar por encima del común, si quieren rendir su tipo de pensión, el tipo de pensión que van a recibir, entonces coticen a ese pilar privado. Que ese pilar privado sea un sistema complementario, como hay en otros países. Esto que nosotros estamos planteando es una operatividad que va a permitir la coexistencia de los dos modelos, pero privilegiando a quien hay que privilegiar, que es a la mayoría. Pepe, mira, muy rápidamente, porque ya no hay tiempo para más, pero mira, me llama la atención el tema de toda la campaña que durante muchos años ha venido llevando a cabo el movimiento, el sector empleador, para eliminar la cesantía, es decir, la cesantía de los trabajadores, como tú dices, la liquidación, como sabemos. Cabría dentro de una modificación a la ley de seguridad social la creación de un seguro de desempleo real, que cuando la gente no esté trabajando, incluyendo a los informales, que tengan derecho a cotizar, como tú dices, pudieran recibir algún tipo de compensación, ¿verdad? Mientras está enfermo, está incapacitado o no tiene trabajo, pura y simplemente, Pepe. Puede coexistir, y la pandemia, Ignacio, ha demostrado que hace falta un seguro de desempleo que pueda coexistir con el tema de la cesantía. Eso es puramente factible, y sobre todo, como tú dices, en un país o en una economía con tanta informalidad. Eso tiene que ser así, porque si no la gente entonces va a acudir a planes de los gobiernos que siempre van a quedarse cortos, porque no pueden pura y simplemente responder a toda la demanda que implica una situación del impacto que se ha creado hoy, porque aquí ha habido prácticamente una constricción de la economía que es alrededor de un 29% de un solo golpe. Entonces, para hacer eso se necesita un seguro de desempleo que coexista con la cesantía y que pueda ser garantía de que cuando un trabajador no es que ha sido desahuciado de manera definitiva, sino que pierde el empleo transitoriamente, cae en estado de suspensión, pueda recibir una compensación y una inyección de recursos mientras se inserta en un nuevo empleo. Eso es así. Muy bien, Pepe. Yo quiero finalmente solo decir que quiero saludar de manera particular en este programa Visión Social, y sé que tú también lo haces y lo has hecho, la disposición del gobierno central de extender hasta abril los programas de ayuda por el tema de la pandemia, tanto el quédate en casa como el fase 1 y esas ayudas directas que recibe la gente con esta situación, ¿verdad? Tanto de suspensiones, desempleo, pérdida de más de 300.000 puestos de trabajo, Pepe, que hemos tenido en República Dominicana. Saludar esa decisión del presidente Luis Abinader. Pepe, finalmente, ¿alguna palabra final para despedir? Me sumo a eso. Sí, Nacho, nos sumamos a eso y lo asumimos porque consideramos que hacía falta y que fue certero el presidente cuando mantuvo este plan hasta abril. Así Muy bien, gracias Pepe por la amabilidad de estar con nosotros, como cada vez te invitamos, y positivamente tú le llevas tantas informaciones de interés que todo el pueblo está esperando, y a través de este programa Visión Social Globalizada, el programa de la Central Sindical, de Unidad Sindical, el programa de los trabajadores dominicanos, nos sentimos orgullosos de tenerte siempre en nuestro programa. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias. Y gracias a ustedes, amigos televidentes, por estar con nosotros cada semana. No se pierda la repetición de este espacio el sábado a las 11:30 de la noche. Será hasta una próxima entrega.